Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. Memorias de mi Día de Muertos. Desde que tengo memoria, cada 2 de noviembre, el Día de Muertos, mi abuela solía contar la misma historia. Ella ya no está aquí, pero su relato sigue vivo en mi mente, como si aún la escuchara en esas noches de noviembre, rodeada del olor a incienso y flores de cempasúchil. Era una historia que siempre me helaba la sangre, aunque yo trataba de no mostrarlo. La contaba con un tono de voz suave, casi como si estuviera recordando a una vieja amiga. Mi abuela nació y creció en Puebla, y desde joven era devota de la tradición de visitar el panteón en el Día de Muertos. Me contaba que había algo especial en esos días, como si el aire mismo se impregnara de una calma profunda, de un respeto sagrado hacia las almas que ya no estaban. Decía que el panteón se llenaba de murmullos de familias que llevaban comida, música y recuerdos a sus seres queridos. Las tumbas se cubrían de veladoras y flores, y la noche se iluminaba con un resplandor cálido y un aroma peculiar que solo el Día de Muertos podía traer. Fue cuando era una mujer joven, aún con mis tíos pequeños, que la primera vez vio a aquella anciana. Mi abuela me decía que desde el primer momento supo que esa mujer no era alguien común. No sé cómo explicarlo, Selene, me decía cada año mientras encendía las veladoras en nuestra pequeña ofrenda familiar. No era miedo lo que sentía al verla, pero tampoco era calma. Era como si su presencia fuera algo inevitable. La anciana vestía siempre de negro, de pies a cabeza, con un manto largo y descolorido que parecía desvanecerse en la penumbra del cementerio. Su rostro estaba cubierto en parte por el velo oscuro, y aunque nunca llegué a saber todos los detalles, mi abuela insistía en que al mirarla sentía como si sus propios recuerdos se volvieran nublados, como si el rostro de la mujer se fundiera con la noche misma. La primera vez, mi abuela la vio sentada junto a una tumba, sola, en un rincón apartado del panteón. La anciana parecía observar a todos con una expresión tranquila y compasiva, y aunque mi abuela trató de ignorarla, algo la impulsó a acercarse. Nunca supo explicar por qué, pero era como si una fuerza la trajera hacia esa figura de negro. Mi abuela se sentó a cierta distancia, esperando que la mujer se fuera, pero en lugar de eso, la anciana la miró y le sonrió suavemente. ¿Perdiste a alguien importante?, le preguntó con una voz tan baja que apenas podía oírla entre el murmullo de las velas y las risas lejanas. Mi abuela, sorprendida, asintió en silencio. En aquel entonces acababa de perder a su madre y a su hermana, a quienes visitaba cada año en el panteón. La anciana la miró durante un largo rato antes de asentir y decirle: vengo cada año a hacerle compañía a aquellos que más sufren por sus muertos. A veces, el peso del dolor es tan grande que necesitan a alguien que les ayude a sobrellevarlo, alguien que comprenda. Durante horas, las dos permanecieron en silencio, sin necesidad de decir más. Mi abuela, quien siempre había sido una mujer fuerte y reservada, sintió cómo las lágrimas corrían por su rostro sin control. No sabía si era la compañía de la anciana
el recuerdo de sus seres queridos o la tristeza misma que guardaba en su pecho. Pero de alguna forma, aquella figura en negro parecía aliviarla, como si el dolor se compartiera entre ambas. La anciana no volvió a aparecer hasta el siguiente año. En cada día de muertos, como si estuviera esperándola, mi abuela la encontraba en el mismo rincón del cementerio, sentada junto a una tumba vacía. La misma presencia, la misma mirada compasiva y cada vez la misma pregunta: ¿perdiste a alguien importante este año? Y aunque la pregunta siempre era la misma, mi abuela sentía cómo el dolor de sus pérdidas se renovaba con cada visita. Con el tiempo, mi abuela comenzó a sentir una mezcla de curiosidad y temor. Aquella mujer vestida de negro era casi una amiga, una presencia que le daba paz y al mismo tiempo despertaba algo oscuro en su corazón. Había noches en las que soñaba con la anciana y se despertaba sintiendo que la muerte estaba cerca, aguardando. Pero cuando llegaba el día de muertos, la curiosidad vencía su miedo y se dirigía al cementerio con la esperanza de verla otra vez. Sabía que aunque temiera a la anciana, algo en su corazón deseaba esa compañía. Una noche, cuando mi abuela ya era una mujer mayor, se atrevió a preguntarle quién era en realidad. La anciana la miró y mi abuela sintió un frío indescriptible en la nuca. Algunos me llaman la muerte, le dijo con una voz serena, como si estuviera hablando de algo completamente natural. Otros me ven como una amiga que los acompaña en sus peores momentos. Yo soy lo que cada uno necesita ver. Hay quienes me temen y otros como tú que encuentran consuelo en mi presencia. A mi abuela le costó tiempo procesar aquellas palabras. Nunca fue de creer en espíritus ni en supersticiones, pero había algo en aquella anciana que la hacía dudar de su escepticismo. Pensó en todo lo que había pasado en la vida, las pérdidas, el dolor, las veces que se había sentido vacía. Y en cada uno de esos momentos recordaba la imagen de aquella mujer en negro, observándola desde las sombras del panteón. Poco después, mi abuela enfermó y los años comenzaron a pesarle más de lo que uno quisiera reconocer. Empezó a hablar de la anciana cada vez más, como si sintiera que su visita anual estaba cercana. En sus últimos años, mi abuela me contaba el relato con una nostalgia extraña, como si aquella figura en negro fuera una vieja amiga a la que estaba ansiosa por ver de nuevo. Selene, me dijo una noche con los ojos brillantes de un miedo que había aprendido a aceptar. Si algún día ves a esa mujer, no le temas. Ella no viene a llevarnos, viene a acompañarnos. Nos recuerda que el dolor que llevamos dentro es parte de nuestra humanidad. La última vez que mi abuela fue al cementerio, no tuve el valor de acompañarla. Le dije que la esperaría en casa, que estaría bien. Pasaron horas y comenzó a llover. Mi inquietud creció hasta que finalmente regresó, empapada, con una expresión de paz en su rostro. Hoy fue diferente, me dijo aquella noche. La anciana me dijo que este sería nuestro último encuentro. Mi abuela falleció semanas después, y desde entonces no hay un día de muertos en que no piense en su historia y en ese misticismo en su relato. Después de la muerte de mi abuela, el Día de Muertos tomó un nuevo significado para mí. Era imposible caminar por la casa sin sentir su presencia, sin recordar cómo cada año encendíamos juntas las veladoras y preparábamos la ofrenda con esmero. Desde su partida, siempre colocó sus fotos en el altar, junto a las flores de cempasúchil y su comida favorita, recordando sus palabras, su risa suave y ese brillo en sus ojos cuando contaba la historia de la anciana de negro. El primer día de muertos sin ella, sentí una inquietud que no podía explicar. Me desperté temprano y pasé todo el día arreglando la ofrenda, pero por más que intentaba concentrarme,
algo no me dejaba en paz. Era como si mi abuela estuviera esperando algo de mí, como si hubiera algo que me faltara hacer. Cuando llegó la noche, me encontré sola en casa, mirando las velas parpadear mientras las sombras de sus llamas danzaban en las paredes. No sé en qué momento decidí ir al cementerio. Quizá fue la nostalgia o la extraña sensación de que de alguna manera mi abuela aún necesitaba mi compañía. Sin pensarlo mucho, tomé una linterna, me envolví en un abrigo y caminé hacia el panteón. La noche estaba fría y en silencio, rota solo por el leve susurro del viento y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. A lo lejos podía ver el resplandor de las veladoras y las ofrendas que otras familias habían dejado para sus seres queridos. Al entrar al cementerio, el aire cambió. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia otro mundo. Un mundo donde las sombras se volvían más densas y el silencio cargaba una presencia inquietante. Caminé entre las tumbas con el corazón acelerado, buscando el rincón donde mi abuela siempre se había sentado cada 2 de noviembre. Cuando llegué, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera esperando en la oscuridad. Y ahí, a unos metros de mí, vi una figura sentada. Mi respiración se detuvo al reconocer el manto negro que mi abuela me había descrito tantas veces. Era ella, la anciana de la que me había hablado cada noviembre. El manto negro cubría su rostro y sus manos huesudas se asomaban por las mangas de su vestido. Sentí un escalofrío recorrerme cuando noté que estaba mirando en mi dirección, aunque no podía ver sus ojos. La anciana hizo un leve gesto con la cabeza, invitándome a acercarme. No sé si fue curiosidad, respeto o un impulso inexplicable, pero di unos pasos hacia ella hasta que estuve lo suficientemente cerca como para ver los detalles de su manto desgastado y viejo. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro, como el sonido de hojas moviéndose en el viento. Selene, dijo pronunciando mi nombre como si lo hubiera conocido desde siempre. Esperaba verte este año. No podía creer lo que estaba escuchando. La voz de la anciana tenía una calidez extraña, una familiaridad que me recordó a mi abuela. ¿Cómo sabe mi nombre?, logré preguntar, aunque mi voz apenas salió en un murmullo. Conozco a todos aquellos que llevan el peso del recuerdo, respondió, con una calma que me resultaba inquietante. Es lo que me mantiene aquí, año tras año. Regreso para consolar a aquellos que más lo necesitan. Tu abuelo y yo pasamos muchas noches en este mismo rincón, compartiendo el peso de sus recuerdos. Sentí que el corazón me latía con fuerza y las palabras se atascaban en mi garganta. No sabía qué decir, pero la anciana pareció percibir mi miedo. No temas, Selene. Yo solo acompaño a los vivos en su dolor. Soy una amiga de aquellos que se sienten perdidos, como lo fue tu abuela en su momento. ¿Eres la muerte?, logré preguntar, sintiendo cómo el frío se colaba en cada rincón de mi cuerpo. Era una pregunta que siempre había temido hacer, pero que ahora frente a aquella figura parecía inevitable. La anciana guardó silencio, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Soy lo que cada persona necesita que sea, dijo finalmente, y su voz se desvaneció en el aire como una bruma. Algunos me ven como la muerte, otros como un consuelo en sus horas más oscuras, pero al final, no importa el nombre que me den, estoy aquí para ellos que no pueden soltar su dolor. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Recordé cómo mi abuela había hablado de esta misma sensación, de cómo la anciana le traía una paz extraña, aunque sabía que algo oscuro la rodeaba. Sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Pensé en mi abuela, en cómo había cargado con su propio dolor durante años y en cómo esta figura le había brindado consuelo en momentos que yo nunca había conocido. La anciana me miró con compasión. Tu abuela te quería mucho, Selene. Siempre te tuvo en su mente, incluso cuando yo le acompañaba.
Sabía que algún día vendrías aquí, cuando ella ya no pudiera hacerlo. ¿La volveré a ver?, pregunté con la voz rota. La pregunta salió sin pensar, impulsada por el anhelo profundo de volver a sentir la presencia de mi abuela, aunque solo fuera una última vez. La anciana inclinó ligeramente la cabeza, y por un momento pensé que sonreía detrás de su velo negro. Eso depende de ti, Selene. Las almas de aquellos que amamos nunca nos abandonan por completo. La recordarás en cada ofrenda, en cada flor que pongas en su nombre. No es la muerte lo que separa a las personas, sino el olvido. Sentí una paz extraña al escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo un frío que se calaba hasta los huesos. La anciana se levantó lentamente y pude ver cómo su figura parecía desvanecerse con la niebla que comenzaba a formarse en el cementerio. Antes de que pudiera decir algo más, giró hacia mí una última vez. Recuerda, Selene, estoy aquí para aquellos que más sufren, pero no dejes que el dolor se convierta en la única conexión con quienes ya se han ido, porque si lo haces, algún día yo también vendré a acompañarte. Luego, con un leve susurro de su manto en el aire, la anciana desapareció en la oscuridad. Me quedé ahí, sola, sintiendo el eco de sus palabras resonar en mi mente. Me pregunté si realmente había visto la muerte, si había estado hablando con un ser que existía más allá de nuestra comprensión, o si todo había sido una manifestación de mi propio dolor por la pérdida de mi abuela. Cuando regresé a casa, la noche aún guardaba el misterio de su presencia. Encendí una última vela en el altar y miré la foto de mi abuela, sintiendo su presencia de una manera que nunca antes había experimentado. Desde entonces, he vuelto al cementerio cada día de muertos, llevando conmigo el recuerdo de aquella noche. No sé si algún día volveré a ver a la anciana vestida de negro, pero cada vez que siento el peso de la tristeza, me pregunto si estará ahí, esperando, observándome desde algún rincón oscuro, lista para hacerme compañía cuando más lo necesite.